Bueno, seguimos en este programa especial sobre la salud en la provincia de La Rioja. Nos había quedado pendiente ahora hablar sobre el interior de la provincia específicamente y qué está pasando, por qué razón hoy los hospitales de la provincia de La Rioja parecen una cáscara, ¿no? Porque son muy bonitos como estructura, pero estamos sin médicos en el interior de la provincia. Comienzo por acá por el contador. Bueno, sin duda, ¿Por qué fallamos en el interior? Sin duda las mismas inequidades que hay a nivel nacional, digamos, entre las provincias, lo mismo se produce en el modelo dentro de la provincia, digamos, ¿sí? Hay una alta concentración de la alta complejidad en el departamento capital y cuesta muchísimo llevar médicos especialistas, hablemos de anestesistas, cardiólogos, todas las especialidades más críticas, al interior de la provincia. ¿Por qué? Porque hay tentaciones en otro lado y hay un mercado más concentrado acá en capital que hace que prácticamente el médico que tiene que ir al interior solamente va a recibir el sueldo del empleo público y recibe muy poco de las obras sociales. Esto significa un gasto en la familia muy grande, porque el hecho de tener que trasladarse a la capital o a otra provincia para hacerse atender con mayor complejidad, fíjense el gasto que significa para una familia, por ejemplo, trasladar un hijo, tenerlo internado en la capital, con traslado de los padres, con alquileres, con hoteles, con los gastos del desarraigo y todo lo demás. Que si eso se analizara en términos sociales y uno invirtiera más en el interior de la provincia, donde tuviera mejor acceso de la población a los servicios básicos de salud, significaría un ahorro social muy grande. Y esto el interior de la provincia lo sufre muchísimo, ¿sí? Entonces tendría que haber políticas que nos permitan. En primer lugar, lo dijo al comienzo del programa, digamos, nosotros no podemos seguir en la provincia donde la consulta valga lo mismo de un profesional ultra especializado con aquel que no lo es. Porque evidentemente no ha habido la misma inversión por parte del profesional, que se perdió muchos años en una residencia, en hacer especialidades para entender un tema, que aquel que no hizo ninguna especialidad, sin embargo la consulta la cobra igual. Entonces creo que tendríamos que establecer políticas diferenciadas, privilegiando la capacitación y la formación en las especializaciones, y tiene que haber una política diferenciada hacia el interior de la provincia, en donde, por obvias razones, un médico tiene que ganar más que el que gana en la capital, porque tenemos que si no va a haber forma de arraigar profesionales en el interior. ¿Sí? No se les está ofreciendo lo suficiente. Hay adicionales más importantes que en la capital, pero yo creo que no son suficientes para que ese profesional pueda tener un estándar de vida mínimo y se pueda capacitar además. Sí. Porque imagínate lo que le cuesta a un médico instalado en Vinchina, por ejemplo, capacitarse. Sí. Tiene que venirse acá o irse a otra provincia, el viaje, la distancia, la formación es mucho más compleja. Y encima, digamos, el profesional que está en Vinchina está medio solo y tiene que saber de todo un poco, entonces sus responsabilidades son mucho mayores. ¿Es mejor potenciar el interior o tenemos que poner muchas ambulancias y que todos los traigan para acá, para la capital? Yo creo que hay lugares en donde quizás haya que poner ambulancias y hay lugares en donde habrá que establecer un centro de una complejidad determinada. Yo creo que todo lo que estuvo diciendo Alejandro vendría a ser como las consecuencias de una política desacertada del recurso humano fundamentalmente. Y acá yo quiero poner énfasis en algo que me parece clave, que es la carrera sanitaria. Que acá en La Rioja está una ley de carrera sanitaria, pero no se cumple como debería ser. Entonces, establecer una carrera sanitaria con parámetros claros para los profesionales, y no estoy hablando solamente de los médicos, sino para todos los profesionales del equipo de salud, me parece que es la base para poder ofrecer, ¿no es cierto?, a determinados profesionales que puedan, en una primera instancia, por ahí ir al interior, pero con la posibilidad que con el paso de los años y con su capacitación y haciendo un control de su trabajo, de sus resultados, pueda ir, digamos, teniendo la posibilidad de acercarse al hospital central, que es como de pronto por ahí muchos quieren estar en el hospital de máxima complejidad, atender los casos más complejos. Bueno, pero tenemos que tener, ¿no es cierto?, una carrera que nos permita hacer ese camino. Es como una forma de incentivar a la gente para que empiece allá, pero que con el paso de los años, si logra una capacitación y si él quiere, puede acceder a lugares, digamos, de más responsabilidad en donde se ejerce una medicina más compleja. Eso por un lado. Por otro lado, me parece que es fundamental, nosotros tenemos acá en la provincia dos universidades. Una Universidad Nacional de La Rioja y una universidad que es privada, que es la Barcelona.
son formadores del recurso humano. Yo, por lo menos, nunca tuve contacto con las autoridades, ni de una ni de otra universidad, para poder establecer, junto con la autoridad sanitaria, cuál es el recurso humano que se necesita. O sea, quizás en La Rioja no se necesiten tantos ginecólogos, tantos pediatras, tantos cardiólogos, y sí se necesite más un recurso humano de especialidades en la cual puedan atender distintos tipos de pacientes. Estos están degradados, como decía recién el doctor, o sea, hoy el médico que puede acceder a la tecnología o el médico que puede acceder a un quirófano quizás esté mejor remunerado que aquel que hace clínica, pero este que hace clínica es tan importante como el otro, sin embargo no se lo valora como tal. Entonces los incentivos, que esa también es una palabrita que pareciera ser que tenemos miedo nosotros de hablar de incentivos para el sector. Tiene que haber incentivos, tanto para el más encumbrado de los médicos como para aquel que está en la entrada del sistema, que serían los centros primarios o el interior. ¿Para qué? Para que esa gente pueda, a través de la capacitación permanente, una de las cosas, a través de la acreditación que tiene que haber para el ejercicio profesional, la certificación, como decía recién Alejandro, no es lo mismo un médico especialista que uno no es especialista. Todos tenemos que tener la posibilidad de acceder. Entonces, cuando uno accede, acredita una especialidad, pero después tiene que certificar y tiene que recertificar, o sea, tiene que haber un mecanismo de capacitación continua, si no, no hay forma de que esto funcione. Y entonces sí dejaremos de ser un sistema fraccionado desde la misma prestación. O sea, yo soy ginecólogo del Hospital Verabarro y quizás no conozca al ginecólogo de Villa Unión, o no conozco al ginecólogo de Patquía, o no conozco al ginecólogo de Chepe. Y esto es un gran error. Todos los ginecólogos de La Rioja deberíamos conocerlos. ¿Por qué? Porque de esa forma, aquel que está en un hospital de mediana complejidad puede conversar de igual a igual con el que está en el de alta complejidad. ¿Por qué? Porque la atención del paciente seguramente, en la medida que lo necesite, va a ir requiriendo de más complejidad. Pero tenemos que tener, digamos, ese continuo en la atención y no cosas estancas. Hoy, ¿qué nos pasa? Hoy llega un paciente del interior con una serie de análisis, radiografía o ecografía, y acá se le vuelve a hacer todo de nuevo. No se confía. Sí. Me explico, no se confía en la atención que se produce en otro lugar, y entonces es doble gasto. El paciente pierde tiempo. Entonces, para concluir, creo que el interior tiene que tener una atención especial, creo que los hospitales zonales deberían jerarquizarse, creo que el recurso humano debe ser capacitado para lo que nosotros necesitamos como provincia, como sistema de salud, y creo que el trabajo se va a hacer, digamos, rico en la medida que acá las dos universidades puedan conversar con las autoridades sanitarias para ver qué profesionales necesitamos. Ahora, doctor, se lo pregunto, usted fue ministro de Salud y seguramente que vivió con este problema. ¿Es posible llevar los médicos al interior? ¿Es posible que los médicos trabajan en el interior? Hay que establecer condiciones laborales más claras. O sea, no, como decía, no podemos llevar al interior, digamos, médicos altamente capacitados porque no tienen instituciones que puedan respaldar el accionar de ese médico. Tiene que estar la estructura. Tiene que haber una estructura, seguramente. La tecnología se tiene que poner. Yo no digo en todos lados. Yo digo que esto también, en una época en la cual vos eras ministro, Alejandro, había otra idea. Había que hacer hospitales en todos lados. La zona sanitaria 5, que es Chamical, tiene 5 hospitales en menos de 100 kilómetros. Eso no funciona, nunca va a funcionar. ¿Me explico? Pero si uno va a la gente y le dice a la gente, por ejemplo, de Olta, sí, que está a 20 kilómetros escasos de Chamical, esa gente, ahí hay que poner una ambulancia. Para que el caso complejo vaya a Chamical. No podemos hacer un hospital en Olta, un hospital en Chamical, un hospital en Catuno, un hospital en Milagro, un hospital en Desiderio Tello, un hospital ahora en Portezuelo. O sea, imposible que no va a haber plata que alcance, no va a haber profesionales que uno pueda erradicar, porque no tienen pacientes. ¿Está claro? Entonces uno tiene que, creo yo, racionalizar un poco. Creo que haciéndole entender a la gente que lo mismo va a estar atendida, puede tener por ahí una sala de primeros auxilios muy bien montada, con médicos generalistas que atiendan perfectamente y que sepan derivar, porque este es el gran secreto de esto, es que el paciente que necesita acceda a un escalón más en la complejidad de esta red de servicios para que sea atendido correctamente. Sí, pero no podemos, para dar un ejemplo burdo, no podemos hacer neurocirugía en toda la provincia, en los hospitales.
Probablemente hagamos neurocirugía en el Hospital Veraballo, de la mejor, pero también es muy factible que algunos casos deban ser derivados a Buenos Aires. ¿Por qué? Porque acá tampoco se va a poder hacer todo. ¿Por qué? Porque no hay población que le permita al médico tener un número de casos mínimo para poder acreditar realmente calidad en su prestación. Hay patologías que son, digamos, no son muy frecuentes y que, bueno, seguramente para eso habrá que hacer un convenio con la Nación, porque hoy, pobre, nosotros tenemos enfermos acá del sector público que debemos derivar a otras provincias, es muy difícil que lo acepten, es muy difícil obtener una cama. Entonces estas son cosas que deberíamos tener bien en claro. Voy a dar un ejemplo así rápido dentro de lo que es mi especialidad. O sea, hacer partos en el interior de la provincia es bastante dificultoso. Se habla de maternidad segura, de parto respetado, tenemos las maternidades que deben cumplir con una serie de requisitos. Entonces, si usted me pregunta si es factible hacer parto en Sanagasta, si es factible hacer parto en Famatina, si es factible hacer parto en Aminga, yo le diría que no, por una cuestión de seguridad del paciente y por una cuestión de calidad de la prestación. Para que un hospital pueda hacer un parto, que es algo natural, tiene que tener un quirófano, tiene que tener un obstetra, tiene que tener un pediatra, tiene que tener un anestesista y tiene que tener un banco de sangre. Miren lo que estoy hablando, para hacer un parto. Sí, algo que parece tan sencillo. Que parece tan sencillo. Entonces, hacer una red de derivación, hacer, ¿no es cierto?, una red en la cual, bueno, los partos se van a hacer en los hospitales zonales. Vamos a hacer en Chepe, vamos a hacer en Chamical, vamos a hacer en Chilecito, Villa Unión y Aymogasta. ¿Sí? Y nada más. Y todo el mundo tiene que saber por qué. Porque uno tiene una evidencia por qué hacemos esto. No es porque a mí se me ocurra. ¿Sí? Entonces, estas cosas son las que tenemos que empezar a ordenar para jerarquizar los hospitales. Verdaderamente la gente se pueda atender en su lugar de donde vive. Que el que necesariamente necesite deba venir a un centro de más complejidad. Que hoy no se está dando eso. Hoy los hospitales del interior prácticamente no trabajan, el recurso humano está totalmente deprimido, no tiene instituciones que lo respalden, entonces es más fácil una derivación. No sé, ya sucedía antes también y hoy sucede. Esto es histórico en la provincia. La provincia se organizó en su momento, hace muchos años, con un sistema de atención primaria, en donde, digamos, se va trabajando de acuerdo a la complejidad, ¿sí? Muchos hospitales, que son lo que se llamaban seccionales, que en realidad son centros de atención primaria, porque tienen una internación muy limitada, donde tienen médicos generalistas. Los 4 hospitales zonales, que tenían las 4 especialidades básicas, que era clínica médica, tocoginecología, pediatría y cirugía, y que después se le fue agregando otras especialidades que iba demandando, como son traumatología, o atención al corazón, y que preveían que la derivación de mayor complejidad fuera al Veraballo. Después se agregó en la mayor complejidad de la madre y el niño, digamos, para el caso de los chicos y los embarazos. Ya hace muchos años, ya en la época mía, cuando yo fui ministro, ya se sacó el tema de partos en los hospitales seccionales y se dejó únicamente en los regionales, que tenían todas estas cuestiones que en su momento funcionaban en los hospitales regionales. Hoy, por ejemplo, hay muchos hospitales regionales que no tienen anestesistas o que no tienen una terapia intensiva armada en condiciones. Entonces, hasta los partos se tienen que derivar a la capital. Entonces, lo que hay que volver es un poco a esa organización. Para eso hay que llevar esas especialidades, hay que poner en condiciones los hospitales que de alguna manera se han ido degradando en este tiempo, ¿sí? Hay un problema de que los médicos, en el caso de Chilecito, se han ido jubilando y no ha habido reposición de esos médicos especialistas. Tampoco hemos tenido una renovación. Entonces, digamos, es como que se han ido dejando, han ido abandonando la cirugía. Hoy, el hospital de Villa Unión, por ejemplo, que hace no sé cuántos años, hace como 15 años que no tiene anestesista, el cirujano no opera hace 15 años, ha perdido el hábito quirúrgico. Hoy, si lo ponen a operar, seguramente te va a tener que empezar a practicar de nuevo. Entonces, digamos, hay que volver, digamos, a un sistema en donde haya una mejor distribución en función de la complejidad, porque siempre va a haber cosas que no se van a poder instalar en el interior de la provincia, pero que sí, digamos, el 80%, el 85% de las patologías se puedan atender en el lugar. ¿Sí? Doctor. Yo puedo decir una cosa, ¿no? Es decir,
Yo creo que la descentralización hospitalaria a través de los hospitales de autogestión es clave. Inclusive con distintos niveles de acceso económico a los profesionales, no a los profesionales, sino a todos los integrantes de los equipos de salud. Es decir, hoy en día nosotros asistimos, por ejemplo, en nuestra capital, que vienen cardiólogos o gastroenterólogos, por ejemplo, para hacer cirugía bariátrica, lo hacen en un hospital y se van. ¿Por qué nosotros no podemos hacer de que un cirujano vaya a cirugía programada en Villa Unión, pero hay que pagarle bien? ¿Sabe cuál es el problema que tenemos nosotros? Que se ha equiparado el sueldo de los equipos de salud a cualquier cosa del empleo público. Entonces no pueden aumentarle, es decir, si yo tengo un lugar crítico, llamémosle Villa Unión, un lugar crítico, para radicar un profesional le tengo que pagar más. Y el Estado tiene que entender que va a gastar menos, porque no lo va a trasladar, no va a desarraigar. Es decir, entonces yo creo que la descentralización hospitalaria, con incentivos, yo creo que el médico tiene... Es decir, vamos, algo que dijo Juan Carlos, las universidades están expulsando profesionales de todo tipo, desde psicólogos, médicos, de todo tipo. Y nosotros le tenemos cerrado el hospital público. ¿Por qué no agarramos y decimos, bueno, está bien, mira, te inhibo la matrícula, pero ven y atende a la hora que quieras? Tenemos capacidad ociosa desde las 2 de la tarde en adelante en los hospitales públicos, en el centro primario, en todos lados. Capacidad ociosa. Digo, mira, te inhibo la matrícula, pero ven y atende a la tarde. Hace ginecología, hace obstetricia, te vas a liberar, no vas a pagar enfermera, no vas a pagar mucama, no vas a pagar luz. Vas a percibir un porcentaje a lo mejor menor de lo que percibe un médico en la actividad pública, privada, pero va a tener usada la capacidad ociosa de los hospitales. Yo creo que yo apuesto muchísimo a la descentralización, a incentivar, a buscar que... yo voy a transmitir una experiencia. Yo trabajo como médico de cabecera de PAMI. Y el PAMI tiene un sistema salarial muy similar al inglés, ¿no? El sistema inglés trabaja muchísimo con los incentivos. Es decir, el sueldo en general es muy bajo y se incrementa mucho con los incentivos. Y yo pongo de ejemplo siempre de los, no sé cuántos médicos de cabecera éramos, entre 15 y 20 no más hicimos un curso sobre atención gerontológica primaria. Eso fue hace 3 años, en el 2013. Todavía yo percibo el incentivo por capacitación, que es lo que vos decís, todavía lo percibo. Estoy percibiendo aquello que hice hace 3 años. Entonces, nosotros tenemos que usar la tecnología. Es decir, ¿hace falta que nosotros mandemos un médico a Buenos Aires? Yo te digo, no sé, la experiencia tuya, Juan Carlos, pero yo me prendo en muchos cursos que son online y me da una ventaja. Yo, por ejemplo, en los congresos de diabetes, salones con 1000 personas. ¿Cuándo haces una pregunta? No puedes preguntar, perdón, 1000 tipos hay. Sin embargo, cuando yo lo hago online, yo tomo nota, la paro a la compu, lo vuelvo para atrás porque no le entendí bien lo que dijo. Eso no lo podemos trasladar a los médicos del interior, no podemos... la última yo menciono, lo voy a mencionar con nombre y apellido porque me enorgullece que un médico, está en La Rioja, el doctor Guglieri, ha hecho un sistema de gestión de atención al paciente en el interior de la provincia, a distancia, perdón, en el interior. Vos podés estar en Buenos Aires y se puede hacer. Él hizo un software, tiene un estetoscopio con sonido, es decir, que puede escuchar los soplos, puede escuchar los ruidos cardíacos, cómo funciona, puede escuchar el pulmón, mide la saturación de oxígeno, mide la presión, hace el electrocardiograma, y eso lo ha hecho un médico riojano. Y eso vos estás. Él lo probó con su primo en Buenos Aires. Hizo todo y le sacó el diagnóstico.
Entonces, no podemos hacer eso nosotros acá en La Rioja. Es decir, es cuestión, yo creo que... Para potenciar los hospitales más chiquitos. Pero un hospital más chico, si vos tenés que el médico, discúlpame, sí, está en Villa Unión y está con un problema ginecológico, y yo lo tengo al doctor Vergara al alcance tecnológico, porque hoy los chicos se mandan el WhatsApp de cualquier cosa. Entonces, si yo lo tengo, doctor Vergara, mira, tengo este problema, se me está bajando el pulso, no se escuchan los latidos, hacele tal cosa, mándalo. O mira, hacele tal cosa y le solucionas el problema. A lo mejor está con una hipoglucemia, fíjate cómo está el azúcar, doctor, y le resolvió el problema. Ante, por ejemplo, esta descentralización que se plantea, donde va a haber hospitales, según la idea planteada, ¿no? Hospitales donde sí se pueden hacer algunas cosas y hospitales más chiquitos que no, porque no da para toda la provincia. Yo me pongo en el lugar de esa gente que vive en los lugares más chiquitos y dicen, yo entonces soy un ciudadano de segunda, yo voy a tener... No, todo lo contrario. Que se entienda esto bien claro. La demanda y la oferta en salud son muy importantes. Nosotros tenemos que tener una oferta de salud racional, accesible para todos. Nadie va a quedar sin la atención. La cobertura universal está asegurada. Lo que tenemos que ofrecerle a las personas es una atención de calidad. Y para tener calidad en algunas prestaciones médicas, los que ejercen la profesión necesitan tener volumen de pacientes. ¿Está claro? Si uno es cirujano, digamos, el cirujano que operó 200 apéndices seguramente va a ser mejor que aquel que operó 2 apéndices. Entonces, si uno está en una población en donde se va a hacer un apéndice por año o se va a hacer un parto por mes, probablemente la gente no entienda, pero uno tiene que decirle que no va a haber un servicio de calidad, porque la gente que está ahí no va a ofrecer esto porque no tiene práctica. Lo que decía recién Alejandro, vos tenés que tener una cierta práctica. Para tener una cierta práctica tenés que tener un número de pacientes a los cuales tenés que atender. Entonces, uno tiene que ofrecer accesibilidad rápida, digamos, el contacto oportuno con el sistema, siempre tiene que haber alguien que reciba a la persona y de acuerdo a la complejidad se irá derivando a los distintos centros que le puedan resolver el problema a esta persona, que muy probablemente en el 80, el 90% de los casos son problemas que se pueden resolver en un centro primario, en una sala, ¿sí? Y después hay un 10, un 20% que habrá que derivar. Para hacer una derivación racional, hacer una derivación oportuna, darle un tratamiento que sea eficaz. Eso es lo que tenemos que buscar. Y no por ahí lo que hoy sucede, que por ahí pacientes están perdiendo el tiempo en un determinado lugar y cuando ya llegan al centro de más complejidad llegaron tarde. Sí. Entonces ya se perdió. Y sin embargo el gasto existió. Porque no es que no se hizo el gasto, se hizo el gasto. Entonces, creo yo que el interior tiene que proveerse quizás de médicos muy capacitados, muy incentivados. A mí me parece que los resultados en salud es la base para el incentivo, como decía acá. El incentivo debería ser que un médico del interior gane 2 veces más que de uno de capital. No es plata, ¿eh? ¿Ah? El incentivo es saber que yo me voy al interior y que estoy respaldado por un sistema, que prendo una computadora y tengo accesibilidad al sistema, que tengo posibilidades de hacer un curso, que no estoy allá, no, el internet no anda, se cortó, la comunicación no existe, llamo por teléfono y no funciona, o sea, no es eso, es exactamente lo contrario. Darle un respaldo. Estar en determinados puntos, de acuerdo a tu capacidad, para resolver determinadas patologías. Pero vos formás parte de todo el sistema. Hoy hay una gran fractura en eso, no tan solo los médicos, bioquímicos, odontólogos, nadie trabaja en equipo, todos trabajamos medio como solitariamente. Entonces tenemos que conseguir esto en el sistema. Yo lo planteaba desde el punto de vista de un ciudadano que va a decir, bueno, yo no me van a hacer nada acá en Olta, voy a tener que ir a Chamical. Pero, a ver, yo lo pongo del lado crítico, pero si vamos a la realidad hoy en día, ese ciudadano ni siquiera tiene que ir a Chamical, tiene que venirse directamente a la capital, o sea, está perdiendo mucho más. Yo lo que digo es lo que nosotros tenemos que tratar de conseguir. Esto es una política de Estado, o sea, lograr acciones que cambien la realidad de la gente y cambiar la realidad de la atención. Hoy quizás se tenga que venir de Olta a La Rioja, yo no lo sé. Es probable. Hoy por una quebradura, por ejemplo, una persona que se quebró un brazo tiene que venir acá a la capital. Vos fíjate que eso que estás poniendo como ejemplo es algo que pasa muchas veces. Y evidentemente poner un traumatólogo en Olta, poner un traumatólogo en Catuna, no, ningún traumatólogo va a ir a trabajar ahí. Porque si vos te pones a ver el número de fracturas anuales, pueden ser 10, 20, 30. Eso, digamos, para un traumatólogo formado realmente es nada.
es mucho mejor y mucho más efectivo que a esa persona vos la traigas a un centro especializado donde pueda haber 3, 4 traumatólogos que le solucionen el problema correctamente. Sí. ¿Me explico? Bien, hay una cosa, es decir, yo creo que potenciar algunos lugares del interior no te aleja, sino te acerca. Porque, por ejemplo, el de Vinchina tiene que hacer 380 kilómetros para operarse de la vesícula cuando se podría operar a 60 kilómetros de su pueblo. Sí, totalmente. Sí, hoy todo Es está decir, centralizado en la capital. Vos Sí. acercás la salud en vez de alejarla la salud. Es decir, obviamente, como yo comparto con él, no todo va a poder hacer, pero hay cosas que sí se pueden hacer. Bueno. Y después cosas que vos tenés que ir avanzando progresivamente. Hoy, mañana nos salimos de acá y cambió la salud, ¿no? No. Es decir, hay cosas que se tienen que hacer progresivamente, los incentivos de ser progresivos, la jerarquización de la salud. Yo voy a decir una cosa, hubo un antes y un después del INCOR. El INCOR potenció y jerarquizó la provincia de La Rioja. Tengo que hacer una pausa, la última, ya, porque se nos ha pasado volando y todavía me quedan varios temas importantes para hablar, por ejemplo, obras sociales aquí en la provincia de La Rioja. Ya venimos para el último bloque de este especial de Entrevista Fénix.